Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que quisieran hacerse invisibles a la hora de pagarle al SAT, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre El hombre invisible de H.G. Wells. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a continuar con el ciclo que hemos estado llevando de los monstruos clásicos del cine y en específico de esta saga de películas de los monstruos de la Universal, del estudio Universal Pictures. Ya la película de la que vamos a hablar hoy se trata de El hombre invisible de 1933, dirigida por James Whale. Ya en ocasiones anteriores, en una ocasión anterior, hablamos de este director porque fue ni más ni menos que él que dirigió la primera película de Frankenstein y la segunda también, La novia de Frankenstein. Sin embargo, es interesante la historia de cómo llegó a existir esta película del hombre invisible, porque la primera película de Frankenstein se estrenó poquitito después de la primera película de Drácula, y esa película, ambas se estrenaron en 1931 y inmediatamente el estudio Universal quería hacer una segunda película de Frankenstein dirigida por James Whale. Sin embargo, pues él estaba renuente, algo le decía que no era conveniente o no era, o tal vez no era de su agrado, pero por alguna razón se tiene registro de que él no quería hacer una secuela de Frankenstein. Entonces, perdón, inmediatamente se dispuso a proponerle otras películas de terror al estudio Universal para, pues para explotar esta fiebre que había por los monstruos, por el terror gótico, sin tener que hacer una secuela de Frankenstein. Entonces, lo logró en 1932, es decir, un año después de Frankenstein, estrenando una película de terror en la que lograron que saliera como protagonista Boris Karloff, que se llama The Old Dark House, la casa oscura vieja de 1932, y antes de que finalmente James Whale aceptara y en efecto dirigiera ese clásico del cual ya platicamos llamado La novia de Frankenstein, en 1933 estrenó la película de la que vamos a hablar hoy, que es El hombre invisible. Esta película está basada en una novela de ciencia ficción del legendario escritor H.G. Wells, que es conocido, que es renombrado dentro del género de ciencia ficción. Sin embargo, en un comienzo había reticencia por parte del estudio a ser fieles o a seguir el argumento de la novela de manera fiel, porque ellos estaban empecinados en querer hacer algo terrorífico. Entonces, incluso hasta llegaron a querer tomar elementos de otra novela de terror pues para hacer la película más monstruosa, para ser el protagonista más monstruoso. Sin embargo, H.G. Wells estaba vivo todavía y entonces él estaba
de él dependía mucho que se aprobara el guión. Entonces hubo varias versiones, se hicieron varias versiones del guión hasta que finalmente retornaron a la novela de H.G. Wells y escribieron una versión mucho más fiel a su novela y fue cuando finalmente él dijo, va, estoy de acuerdo, estoy a gusto con este guión y se echaron a andar las ruedas, se filmó la película y el resultado es, a mi parecer, una película muy lograda, una película que llegó a refrescar, a mi parecer, el terror gótico que estaba manejando la Universal. Ya para este entonces ya teníamos películas pues ya teníamos secuelas de Drácula, me parece. No, todavía no, perdón. Eso sucedió cuando salió El Hombre Lobo en el 2000, perdón, en 1941. Ahí ya había secuelas de Drácula y de Frankenstein. No, perdón, no, aquí todavía estamos como un poquito en los albores del terror de Universal, pero me parece que esta película está logradísima. Perdón, las que ya había era Drácula, Frankenstein y la momia. Y la razón por la que digo que yo siento que esta película llegó a refrescar un poquito esta saga de películas de monstruos es porque el monstruo es el ser humano. No es un ser humano que fue mordido y que lleva siglos viviendo, no es un muerto en vida, no es un monstruo creado en laboratorio y no es un faraón resucitado, que también ahí en la momia sí, también el monstruo es un ser humano desquiciado, sí, por supuesto, pero me parece que eso está más subrayado todavía, perdón, en esta película del hombre invisible. Me parece que esa cuestión de un hombre enfermo mentalmente está muy bien llevado a cabo desde un comienzo, desde la primera escena. Creo yo que James Whale era un director fuera de serie. Me parece que El Hombre Invisible es una de esas películas que son perfectas, que de principio a fin no tienen un solo segundo aburrido, porque la historia, la trama, la manera en la que está llevado, la manera en que te lleva de la mano el director, toma tras toma, es una película muy entretenida, muy lograda, que además combina el humor con el terror, pero que nunca pierde el terror. Entonces, esta película comienza con este hombre invisible, justamente, que llega a pues como una posada a pedir un cuarto y pedir que lo dejen en paz para llevar a cabo unos experimentos. Poco a poco nos vamos enterando de que llevó a cabo antes experimentos que lo volvieron invisible y por lo tanto se tiene que vestir con vendas y con un saco, una gabardina larga y lentes oscuros y una nariz falsa, porque literalmente no puede lograr regresar a su estado natural. La película poco a poco nos va explicando cómo llegó a eso, cómo fue que sus experimentos lo llevaron a ser invisible y a no poder regresar a ser visible. Pero el hombre está desquiciado, o sea, después también nos enterramos a lo largo de la trama que el químico, justo el químico que utilizó el factor, que fue el factor determinante para que se volviera invisible, también le corrompió la mente y ahora está decidido a dominar el mundo. Entonces es una película en la que a mí me atrapó muchísimo porque estamos hablando de un hombre que se pasó al lado oscuro de la fuerza, o sea, un hombre que literalmente lo dice, quiero poder, quiero
dominar al mundo y lo voy a lograr gracias a que soy invisible y eso me da una ventaja muy palpable sobre la gente. Y es evidente cada vez que utiliza su poder, cada vez que se desnuda y que empieza a hacer sus travesuras, empieza a lastimar personas, llega la policía, llegan muchos policías porque está literalmente aterrorizando a todo un pueblo, pero me parece que está muy bien lograda la trama, como poco a poco van descubriendo que es invisible. Primero los que están en esa posada, en esa que también al mismo tiempo es una cantina, después el pueblo entero, la policía y después a nivel nacional se escucha la noticia de que en efecto hay un hombre invisible haciendo de las suyas y lo tienen que combatir. Entonces, creo yo que es una película que desde el mero principio te hace consciente de la amenaza, de los alcances que puede llegar a tener y que después te muestra los alcances pues no se puede dejar de mencionar los efectos especiales tan bien logrados, impecables para la época, que son espeluznantes, o sea que a mí en lo personal sí me genera la sensación de que el hombre invisible está haciendo de las suyas, pero es momento de pasarle el micrófono a mi compañero, amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez, para que nos cuente su experiencia. ¿Tú cómo viviste El hombre invisible, Paquito? Hola Fernando, muchas gracias. Pues perdón. Fíjate que el hombre invisible no es ya uno de mis hombres, de mis personajes de la Universal favoritos. Este ya no es no es un personaje que me apasione en particular, pero precisamente para esta serie me empecé a recordar y empecé a ver películas que no había visto, sobre todo las versiones más recientes. Y me di cuenta de que cuando yo era niño, en primaria, un ejercicio de imaginación muy común entre los chavos era preguntarse, pues, cuál era tu superpoder favorito o qué poder te gustaría tener. Y pues no falta el que dice que volar y no falta el que dice que ser súper fuerte, pero había un poder que siempre tenía algo oscuro detrás. Es decir, que solo lo imaginaban para hacer maldades y era ser invisible. No se te puede ocurrir cuando eres chamaco una sola aplicación positiva de ser invisible. Y, te vas a meter al baño de las niñas, vas a espiar, vas a robar, pero ser invisible no sirve para nada bueno. Y eso estaba recordando que hacíamos esas conversaciones cuando era niño en la primaria, o sea, era todo muy inocente. Pero sí teníamos ya esa noción de que ser invisible no sirve para nada bueno, para nada positivo. Y entonces, bueno, yo vi la original, la película original, de hecho creo que es el primer protagónico de Claude Rains, que también interpretó al papá de Larry Talbot, salvo que me lo corrijan, pero estoy casi seguro que él es el papá de Larry Talbot en Del Hombre Lobo. Y esta es su primer protagónico y de aquí ya saltó a la fama. Pero El Hombre Invisible además es una de las películas con efectos especiales más históricamente relevantes. Tú ves El Hombre Invisible y sí dices cómo lo hicieron en una década en la que por supuesto las computadoras ni existían, todo eran trucos visuales. Ay, perdón. Disculpen, eran trucos visuales, no había pantalla verde porque pues el cine no era ni a colores, era blanco y negro y se ve impresionante, aún para los estándares de nuestros días. Yo me puse a investigar y ya supe cómo le hice, pero es tan mágico que no lo voy a revelar para que se les quede en la experiencia. Bueno, pues
como todos los monstruos de la Universal, cada episodio lo repito una y otra vez, pues el personaje va a derivar en comedia, va a aparecer como personaje cómico y para hacer travesuras y cosas chuscas más adelante en el cine. Y en los años 80 nuevamente, no tengo la fecha, no tuve la prudencia de apuntar la fecha, pero ahorita se las busco. Hubo una versión cómica que se me hace muy relevante con Chevy Chase. En esta ocasión se llama Memorias del Hombre Invisible y es de, aquí ya la tengo. La película es de 1992, es del 92. Y pues bien, es una película cómica, sí es una comedia, pero es una comedia que aborda cosas muy interesantes que no se comentan en otras versiones del Hombre Invisible, en versiones anteriores. Por ejemplo, él es invisible, pero lo que consume no. Entonces, el personaje interpretado por Chevy Chase aparece masticando chicle y el chicle está flotando y siendo masticado en el aire, o él está comiendo y de repente se ve un espejo y ve que todo su tracto digestivo es visible y vemos cómo vomita al ver su propia comida siendo digerida. Vemos lo difícil que es para él establecer otra vez sus relaciones humanas con las personas, porque al ser invisible, pues queda completamente, y perdónenme la tontera, pero queda invisibilizado, pues desaparece y no puede dormir porque sus párpados son invisibles también. En fin, todos estos problemas. Entonces, esta comedia, que es Memorias de un Hombre Invisible, recupera el personaje, lo hace de manera cómica, pero entonces nos habla estas, de todas estas cosas que son tan relevantes y sobre todo que el personaje ya era invisible antes de ser invisible. Era una persona que ya nadie pelaba, que no tenía amigos, que no tenía familiares vivos, en fin. Más adelante hay otra versión del Hombre Invisible con Kevin Bacon que se llama The Hollow Man y otra vez el Hombre Invisible vuelve a ser un personaje de miedo, vuelve a ser un personaje de terror y se retoma esta noción de la locura, pero en esta ocasión pues la locura es derivada del compuesto que se toma para ser invisible. La película tiene elementos también eróticos, como les decía yo, pues tú eres invisible y pues te puedes meter al baño y puedes andar de espía y hacer cosas malas. Hay algo muy bullerista en el asunto. Bueno, pues aquí hay escenas de abuso, el personaje utiliza sus poderes para el mal, para hacer cosas malas, porque empieza a enloquecer y pues me parece que es una película relativamente relevante. Más adelante, otra vez desde la comedia, el hombre invisible regresa en una película que se llama Mystery Men. En esta comedia los héroes tienen superpoderes ridículos, superpoderes absurdos, y uno de ellos es el hombre invisible, pero solo puede ser invisible si nadie lo ve. Entonces, ese es como parte de la comedia. El chiste es que este hombre puede hacerse invisible siempre y cuando no haya nadie viéndolo, incluso él. Entonces tiene que cerrar los ojos y nadie verlo para que se vuelva invisible. Lo que pasa es se presta para unas secuencias muy divertidas y graciosas. Yo con el afán de actualizarme, renté El Hombre Invisible en Amazon Prime porque era la versión más actual, es del 2023, creo. Y la película empieza muy bien. La película empieza mostrándonos a una chica que está huyendo de su pareja porque es un tóxico controlador
y todo lo que ella tiene que hacer para poder escaparse de la casa de este hombre que tiene muchísimo dinero porque es un experto en óptica y que tiene cámaras y sistemas de seguridad y literalmente está en prisión y comete el acierto de empezar la película justo cuando ella se está huyendo, sin ningún contexto, y entonces tenemos que ir entendiendo qué está pasando. Y durante esos primeros minutos de estrés y de miedo, acompañamos a la protagonista y entendemos de dónde viene este sentimiento de paranoia y de, perdón, y de agorafobia. Y cuando logra escapar por fin y se refugia con unos amigos, pues unos tiempo después se entera de la muerte de su marido, hereda un dinero y una serie de cosas y de situaciones empiezan a ocurrirle derivadas de que el marido pues inventó un traje para hacerse invisible, ¿no? A partir de ahí empieza la película y empieza muy bien. Yo estaba muy feliz, muy contento porque me parecía muy original, me parecía una película muy bien lograda, con efectos prácticos muy bien logrados, algunos no, sobre todo los efectos digitales son los que no están muy bien logrados, pero no importa, pues se lo aceptas, entras en la convención, tiene muchos momentos sugeridos que van manipulando al usuario. De repente la cámara voltea a un espacio vacío y tú no sabes si ahí está el hombre invisible o no, no puedes saberlo, entras en la paranoia y está muy sabrosa, muy buena. Y de repente la película se va poco a poquito se va volviendo más absurda y más absurda y más absurda. Y más o menos a la mitad de la película ya llega ya, truena. No voy a spoilearla, no voy a arruinarla, creo que vale la pena que tomen su decisión ustedes y que la vean y que decidan por ustedes mismos si la película vale la pena o no. La primera mitad vale la pena. Entonces, es como Lost. No puedes perderte de esa gran primera temporada, nada más porque sabes que a partir de la tercera temporada todo se fue al carajo. Entonces, igual con El Hombre Invisible, llegó un punto en el que se vuelve ridícula, se vuelve absurda y ya echan a perder una muy buena película. Sin embargo, por lo menos esos primeros 50, 60 minutos están muy bien y vale la pena experimentarlos. El hombre invisible, insisto, habla pues de ese lado oscuro de la humanidad, de esa sed de poder, de ese deseo de dominio, porque ser invisible no puede utilizarse más que para ser dominante, para espiar, para hacer cosas malas, y es pues, aborda ese tema que ya habíamos visto en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y yo creo que toca un poquito también de Frankenstein en el sentido de que también retrata el lado oscuro de la ciencia y nos habla con miedo de la ciencia y de los avances científicos. Ya platicamos de esto en el episodio de Frankenstein, no vale la pena volver a ahondar en eso, pero tiene que ver porque del mismo modo que con Frankenstein, nos está tratando de decir que no porque podamos hacerlo significa que sea correcto hacerlo, y el que el procedimiento científico sea posible no significa que éticamente sea correcto realizar. Bueno, esto es cuanto te puedo comentar sobre mi experiencia con El Hombre Invisible. Fernando, te devuelve el micrófono para escuchar tu segunda participación y ver qué opinas tú. ¿Cómo la ves, Fer? Muchas gracias, Paquito. La verdad es que a mí, híjole, yo nunca me han interesado las películas del hombre invisible. Yo esa película justamente con Chevy Chase siempre fui muy consciente de su existencia, siempre, y yo en ese tiempo pues era fanático de las comedias de vacaciones de Chevy Chase, pero
Híjole, la verdad es que eso del hombre invisible nunca me ha llamado mucho la atención, pero esta película de James Whale en específico sí que me impactó y me parece pues interesantísimo lo que dices justamente cuando uno es niño, si uno se pone a pensar en superpoderes, eso de ser invisible, pues por supuesto que únicamente se te ocurre para cosas malas. O sea, puras travesuras es lo que se te ocurre hacer con ese superpoder. Entonces, creo yo que en ese sentido, pues no está la película de James Whale, no está tan descaminada, no sé en la novela exactamente cómo suceda, pero en la película yo creo que sí lo vamos viendo descender cada vez más hacia la maldad. Comienza como un hombre déspota, como un hombre violento, pero a mí me da la impresión que a lo largo de la película lo vamos perdiendo poco a poco hasta que obliga a al doctor Kemp, que es como el socio o el asistente del que era antes su jefe, y que lo obliga a ser su cómplice. Y todo lo que empiezan a hacer, cómo van llevando a cabo su plan, cómo le va explicando la cuestión de su situación, e incluso hasta menciona justo lo que dices de la película de Chevy Chase, de la comida, incluso dice, tengo que comer 40 minutos o una hora antes de que llevemos a cabo alguno de los planes para que la gente no vea mi comida, para que ya se haya digerido. Entonces, me parece que la película tiene mucho, explora con mucho detalle, no solo las cuestiones pragmáticas de lo que implica ser invisible, sino las cuestiones pragmáticas de lo que implica ser invisible y querer apoderarse del mundo. Es decir, todos estos planes macabros, cómo los lleva a cabo. Y a mí en lo personal me queda como la duda, ¿qué pasaría? O sea, cómo yo sé que está desquiciado el personaje, pero sí me mueve y me lleva a pensar la película, a reflexionar cómo le haría realmente. ¿Sería factible? Aún digo, tomando en cuenta que estamos dentro de una fantasía, dentro de una ficción, dentro de peliculandia, pero sí me pone a pensar la película, ¿habría sido posible? ¿Habría sido factible este plan? O como la película nos lo demuestra, pues finalmente el personaje sufre un destino trágico que, como ya mencioné en las otras películas, Universal no se tocaba el corazón para llevar al protagonista a su destino trágico, o sea, no se tocaban el corazón para decir, sí, este es un monstruo y le hace daño a la sociedad, aunque él no quiera. En el caso del hombre invisible, él sí quiere, pero en el caso del hombre lobo, pues simplemente su condición no le permite cobrar conciencia ni tener autocontrol. Entonces, tanto Drácula como la momia, como el monstruo de Frankenstein, como el hombre invisible, pues al final no podemos evitar más que sentir ese escalofrío pues de que son personajes eh, ¿cómo se dice? Cuando están destinados a la tragedia, son personajes, ay, híjole, se me fue la palabra, pero que ya están predestinados a la muerte. Y la muerte de este personaje se me hace muy interesante porque pues es finalmente cuando le vemos el rostro a Claude Rains, pues y se me hace que me hace interesantísimo cómo no solo el efecto especial y lo bien logrado que está, sino el efecto emocional en el público, en esta última toma, cuando finalmente vemos el rostro de Claude Rains y, al igual que en El Hombre Lobo, resulta sobrecogedor y resulta triste, resulta trágico. Yo quisiera comentar un poquito sobre la
filmografía de Claude Rains, porque justo la película lo lanzó a la fama, pero me parece que es muy interesante lo que pasó con él, que no fue lo mismo que pasó con Bela Lugosi, ni con Boris Karloff, ni con Lon Chaney Jr. O sea, a él no lo estereotiparon como un actor de cine de terror, aunque sí, en efecto, como bien dijo Paquito hace rato, él la hace del papá del personaje de Lon Chaney, se me olvidó su nombre, en El Hombre Lobo, en efecto, pero es un personaje totalmente distinto, ¿no? No es el villano, es un personaje secundario y después, pues por supuesto que fue totalmente fue clásico su personaje en Casablanca, como el capitán Louis Renault. Es un personaje entrañable que nada tiene que ver con el cine de terror y después hasta se dio el lujo en 1943 de hacer otra película de terror que sería El fantasma de la ópera, en el 43, que sería la segunda adaptación del Fantasma de la Ópera por parte de Universal. Ya había habido una en 1925 justo con Lon Chaney padre, con Lon Chaney Sr. En 1925, pero en el 43 hicieron el remake con Claude Rains y después hasta salió en la película Notorious de Hitchcock, salió en Lawrence de Arabia, salió en la más grande historia jamás contada, película sobre Jesucristo, la hace de el rey Herodes. O sea, es una carrera muy diversa y muy distinta a la que tuvieron Bela Lugosi y Boris Karloff y incluso Dwight Frye, ¿no? También es otro actor también estereotipado de estos monstruos del terror gótico. Pero bueno, yo con esto concluyo mi segunda participación y le devuelvo el micrófono a Paquito para sus comentarios finales. Muchas gracias, Fernando. Pues fíjate que aunque este tema del hombre invisible definitivamente no es el tema que domino más, pero pues ahí dándole una vuelta y unas investigaciones, pues ahí descubro que hubo una versión japonesa, fíjate que esta no la vi, ni me dio curiosidad por investigar en su momento, pero en 1954 del estudio Toho salió Tomei Ningen, que es una versión del hombre invisible. Entonces, pues sí, sí es una criatura muy popular en la historia del cine. Yo recuerdo varias versiones paródicas del Hombre Invisible cuando era joven. Por ejemplo, en la comedia Amazon Women on the Moon, que es una película que nos trata de simular la programación de la televisión, que trata de simular a alguien haciendo zapping en la televisión, aterriza en una parodia del Hombre Invisible. Es una parodia del Hombre Invisible de 1931 que se llama El Hijo del Hombre Invisible, pero esta es ridícula, hace bromas, el personaje se cree invisible, pero en realidad no lo está, y esto va a ser un sketch cómico que se va a repetir mucho del señor que se encuera y que se cree invisible y está desnudo dando brincos y que todos lo ven. También recordemos pues el traje nuevo del emperador, no está tan lejos de esto, que es un traje que se supone es invisible y que solo la gente inteligente puede ver. Y pues hemos visto muchas otras apariciones de este mito. Estaba viendo que en la novela original el hombre invisible es un raterillo, o sea, es un chico que estudia ciencia, pero que inventa la fórmula de hacerse invisible
y que pues empieza a robar porque lo que él quiere es hacerse de dinero. Y pues esto es más o menos la historia original, que se separa un poco de la historia de la película. Sin embargo, pues siempre retornamos a lo mismo, ¿no? El hombre invisible es esta persona que utiliza sus poderes para el mal y que pues no tiene muchas aplicaciones más que para espionaje y para cosas así negativas. Yo pienso que la manera más peligrosa de ser invisible es justamente ser socialmente invisible. Esto me recuerda a esta película adolescentil de los años 2000, que es The Perks of Being a Wallflower, y que habla sobre eso, sobre cómo los adolescentes pueden llegar a ser invisibles a sus compañeros, pueden ser un bulto, un adorno más en la pared y resultar irrelevantes, lo que me parece que es bastante interesante. También recordemos a ese otro personaje invisible tan popular en los cómics, que es la Mujer Invisible de los Cuatro Fantásticos, que si es una metáfora de cómo la mujer es invisibilizada por la sociedad, pues qué metáfora tan atinada, ¿no? Pero que Sue Storm es un personaje clásico de los cómics que ha sido llevada al cine en varias ocasiones muy más o menos desafortunadas, no porque no me gusten, sino porque han tenido poco éxito las adaptaciones cinematográficas de Los Cuatro Fantásticos. Y bueno, pues en la última versión, Sue Storm tiene un hijo y pues por ahí va la cosa, ¿no? Es la Mujer Invisible. Tenemos también a un Spider-Man, a Miles Morales, que es el primer Spider-Man que tiene el poder de hacerse invisible también. Entonces, pues por ahí, ¿no? El tema es recurrente, es una habilidad envidiable para un depredador, que el depredador nos impactó allá en los 80s peleando contra Arnie, porque es casi completamente invisible. Aún siendo invisible podemos ver el contorno, cómo se distorsiona entre la selva, y eso lo hace pues aterrador, una fuerza de la naturaleza destructiva, porque pues cómo te puedes defender de algo que no puedes ver. Como Invisible era el tiburón de Steven Spielberg, por razones presupuestales, se convierte siempre en una subjetiva, pero nunca, salvo ya más avanzada la película, no vemos al monstruo. Y ese es precisamente el factor que hizo popular a Tiburón. Yo creo que ya estoy empezando a debrayar, pero ya quedó claro mi punto, ¿no? Sobre cómo la invisibilidad, pues es algo negativo, algo peligroso y pues algo que es bastante tóxico en nuestra sociedad. Voy a devolverle el micrófono a Fernando, no sin antes mandarle un saludo a los sospechosos comunes, a todas esas personas que nos escuchan, que nos comentan. Abraham González, le mando un abrazo, a Briseidi Torres y a toda su familia, por supuesto, como siempre lo hago, a Omar López, a Fernando Rivero, que también nos anda así muchos comentarios, a Víctor Domínguez, cómo no, a mi hermana Julieta, si acaso nos escucha, que no creo, pero bueno, pues aquí le mando su saludo, a todos ellos y a más personas, porque soy muy olvidadizo, les mando un abrazo y les agradecemos que inviertan tiempo en escucharnos, porque pues esto lo hacemos por amor, por cariño, es una forma de compartir nuestra pasión por el cine con los demás y ya pues ya llevamos bastante tiempo haciéndolo y eso nos motiva y nos hace felices. Y dedico, por supuesto, este programa a mi hijo Mario Humberto, que ya para estas alturas ya habrá cumplido 3 años
a mi esposa Carolina, que es la productora ejecutiva, porque así como me oyen aquí platicando, pues puedo platicar y grabar esto porque ella está cuidando al niño, porque me está dando este tiempo que podría estarlo pasando con ella. Es una persona muy valiosa que cree en nuestro proyecto y que nos apoya y nos escucha también como fan. Entonces te devuelvo el micrófono, Fernando, para que despidas el programa y te agradezco el tiempo que me has concedido. Muchas gracias, Paquito. Me parece muy interesante esa reflexión que hace sobre la invisibilidad y cómo, aunque se utilice el término de manera metafórica, pues siempre es algo negativo para la sociedad. Eh, y esto me trae mucho a la mente esa frase que he escuchado, últimamente he escuchado mucho como en redes sociales, donde hay psicólogos o influencers y demás, que hablan de la frase de que uno como ser humano necesita ser visto. Yo no sé exactamente a qué se refieran, me suena un poquito poético eso de ser visto, pero siento que va mucho en el sentido de la conexión humana. Entonces, ahorita me resaltó mucho cuando hablaste de la invisibilidad social, me resaltó mucho con eso que hablan de ser visto, o sea, como metáfora de ser comprendido, ser acompañado, etcétera. Pero bueno, yo voy a despedir el programa mandándole un agradecimiento infinito y un abrazo a nuestra productora ejecutiva Carolina González, que nos permite tomarnos este tiempo para hacer el podcast. Por supuesto, un abrazo a su hijo Mario Humberto y un agradecimiento infinito a Paquito por pues por todo el tiempo que le dedica para que este podcast sea una realidad. Un abrazo para Paquito y un abrazo para usted y un agradecimiento infinito porque nos está dedicando su tiempo para escucharnos debrayar sobre cine. Yo soy Fernando Carrillo Fink y nos vemos hasta la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!